El embajador Bexar se alisó la túnica ceremonial e intentó ignorar que sus 3 corazones latían a ritmos completamente distintos. No era así como había imaginado que sería su carrera diplomática al graduarse como summa cum laude en la Academia Regeliana de Relaciones Interestelares. Por aquel entonces, creía que estaría mediando en disputas comerciales y negociando derechos mineros. Nunca imaginó encontrarse ante los seres más poderosos de la galaxia, intentando explicar por qué se estaban volviendo locos por algo de un planeta remoto llamado Tierra. Las cámaras del Consejo Galáctico se extendían ante él como un monumento a la intimidación burocrática. Cápsulas de observación flotantes albergaban a representantes de 437 especies diferentes, todos esperando respuestas que él no tenía. Y en el anillo central, con la mayor dignidad posible para un grupo de horrores cósmicos, mientras luchaba contra el pánico, se encontraba la alianza de depredadores ápice de los 7 mundos. Se suponía que estas eran las criaturas más temidas del espacio conocido, la clase de seres que devoraban sistemas estelares enteros y usaban agujeros negros como herramientas. Niños de toda la galaxia tenían pesadillas con ellos. Civilizaciones enteras les rindieron tributo solo para evitar que se percataran de su existencia. Y ahora mismo parecían preferir estar en cualquier otro lugar del universo. Bexar se aclaró la garganta y activó la matriz de traducción. Estimados miembros del Consejo, estamos aquí hoy para abordar lo que solo puede describirse como una crisis sin precedentes en la seguridad galáctica. Un murmullo bajo recorrió la cámara. En la 7ª fila, los delegados andromedanos tenían los ojos entrecerrados, con lo que Bexar reconoció como vergüenza ajena. Durante el último ciclo estándar, continuó, la Alianza de los 7 Mundos ha informado de una serie de incidentes relacionados con lo que afirman es un arma de destrucción masiva desplegada por la especie humana. Las risitas comenzaron en los anillos exteriores y se extendieron hacia el interior. Todos conocían a los humanos, adorables mamíferos bípedos que apenas habían descubierto la velocidad de la luz y que se pasaban la mayor parte del tiempo discutiendo sobre líneas imaginarias en la superficie de su planeta. La idea de que poseyeran algo que pudiera amenazar a la Alianza era como sugerir que una mosca de la fruta podía derribar a un dragón espacial. Razer Fang Prime, actual portavoz de la Alianza y una criatura que parecía una mezcla de tiranosaurio y trituradora industrial, se removió incómodo en su silla flotante reforzada. Su reputación como el terror del borde exterior estaba sufriendo un duro golpe, y todos en la cámara lo sabían. El arma, continuó Bexar, leyendo sus notas y deseando haberse dedicado a la contabilidad, ha sido descrita por la Alianza como pequeña, ruidosa y completamente irrazonable. Fin de la cita. Al parecer, viaja con un cómplice al que describen como maldad pura y concentrada en un paquete compacto. Fin de la cita. La cámara estalló en una carcajada apenas contenida. El representante de la citación empezó a emitir esos chasquidos que en su especie se hacían pasar por risas. Incluso el normalmente estoico colectivo basado en silicio se sumía en lo que caritativamente podría llamarse diversión. Bexar alzó su apéndice principal para pedir silencio. Además, esta arma parece ser capaz de viajar entre dimensiones, muestra inmunidad total a los protocolos de intimidación estándar, y según estos informes, incluso acarició la plaga de Kepler 4142. La risa se apagó. Ser acariciado por tus enemigos era el tipo de humillación que acababa con carreras en su profesión. La Alianza solicita intervención inmediata para contener esta amenaza antes de que comprometa aún más la seguridad galáctica. Bexar dejó sus notas y miró a los seres reunidos con la expresión de quien preferiría estar explicándole física cuántica a un ladrillo. Nos piden que declaremos la guerra a una especie que, según nuestra inteligencia, considera las armas nucleares su tecnología militar más avanzada. Y ese pensamiento, mientras observaba a 7 de los depredadores más temidos de la galaxia intentar hundirse aún más en sus sillas, fue la razón por la que terminó con el peor encargo diplomático de la historia. Todo porque nadie se había molestado en plantear la pregunta importante. Si estas criaturas eran realmente superdepredadores, ¿en qué convertía eso exactamente a lo que los cazaba?
La respuesta, como estaba a punto de descubrir, era mucho peor de lo que nadie podría haber imaginado. Mientras tanto, a unos 47.000 años luz de distancia, en un barrio suburbano que haría que el Consejo Galáctico cuestionara todo lo que creían saber sobre armas de destrucción masiva, Luna Martínez tenía una mañana de martes perfectamente normal. Bueno, normal para sus estándares, que, hay que admitir, se habían vuelto algo flexibles desde que empezó la secundaria, y su madre había conseguido ese nuevo trabajo en el centro de investigación que definitivamente no era gubernamental, calle abajo. «Vamos, panqueques», gritó, echándose la mochila al hombro y mirando su teléfono por tercera vez. «Vamos a llegar tarde a la escuela otra vez, y la señora Henderson ya piensa que soy raro». La criatura que emergió de detrás del cobertizo del jardín habría hecho que el embajador Bexar requiriera atención médica inmediata. Panqueques parecía un tejón de miel, sobre todo porque era un tejón de miel. Pero en algún punto de la cadena evolutiva, alguien claramente olvidó mencionar que los tejones de miel no debían violar las leyes de la física con indiferencia en sus paseos matutinos. Se acercó a Luna con esa arrogancia que sugería que no solo era dueño del vecindario, sino posiblemente de varias dimensiones, y que definitivamente no le importaba tu opinión al respecto. Sus ojos oscuros reflejaban una inteligencia que habría sido inquietante si Luna no hubiera estado demasiado ocupada desenredándose los auriculares como para notarlo. «Sé que no te gusta la correa», dijo, sujetándosela al collar. «¿Pero recuerdas lo que pasó la última vez? Desapareciste durante 3 horas y volviste con esa cosa azul rara en el pelaje. Mamá todavía cree que era pintura de la cerca de los Henderson». Pancax la miró con una expresión que transmitía claramente sus ideas sobre las correas, la autoridad en general y la insignificancia cósmica de las preocupaciones humanas. Entonces, rápidamente, se quitó la correa y comenzó a caminar hacia la calle. Porque, al parecer, la cohesión molecular era más una sugerencia que una regla en su rutina diaria. «Venga ya», suspiró Luna, corriendo para alcanzarlo. «Ya sabes que eso inquieta a los vecinos». Era un eufemismo. Los vecinos habían dejado de hacer preguntas después del incidente, donde los panqueques habían llegado al tejado de los Henderson, a pesar de que su escalera estaba en el garaje, y los tejones de miel no eran conocidos por su habilidad para trepar, ni por su aparente capacidad de existir en varios lugares simultáneamente, algo que varios residentes juraron haber presenciado durante el gran incidente del cubo de basura del mes pasado. Mientras caminaban, Luna charlaba sobre su próximo proyecto de ciencias, mientras que Panqueque se detenía de vez en cuando a investigar cosas invisibles para la percepción humana. Para Luna, estas pausas parecían un comportamiento animal normal. No se dio cuenta de que, en realidad, estaba probando el continuo espacio-tiempo local en busca de debilidades estructurales, ni de que su olfateo casual del buzón de la señora Peterson estaba causando pequeñas fluctuaciones en el campo gravitacional del vecindario. Estaba pensando en hacer algo en dimensiones paralelas, continuó Luna, pasando por encima de una grieta en la acera que definitivamente no había brillado ayer. Ya sabes, como esas películas de ciencia ficción donde la gente viaja a mundos diferentes. ¿No sería genial? Pancax se detuvo a medio paso y la miró lo que caritativamente podría llamarse una mirada divertida. En su experiencia, las dimensiones paralelas eran menos un concepto genial de ciencia ficción y más un viaje diario al trabajo de martes por la mañana. Pero los humanos tenían unas ideas erróneas tan adorables sobre la naturaleza de la realidad. Habían llegado a la esquina donde Luna solía despedirse y se dirigían a la escuela. Pero hoy, algo era diferente. El aire alrededor del cobertizo de su madre parecía estar haciendo esa cosa extraña y brillante que había estado haciendo últimamente, como olas de calor, pero más frías y con más sentido de significado cósmico inminente. «Eso es nuevo», dijo Luna, ajustando las correas de su mochila. «¿Crees que está rota?» Pancac ladeó la cabeza, considerando, en su evaluación,
que el generador de portales interdimensionales que el Dr. Martínez definitivamente no había estado construyendo en el cobertizo familiar funcionaba a la perfección. Quizás demasiado a la perfección dado que estaba creando agujeros de gusano estables en 7 coordenadas galácticas diferentes sin ninguna intervención aparente de su supuesto operador humano. Lo que sucedió después se describiría más tarde en los registros del Consejo Galáctico como el momento en que todo se descontroló, aunque eso era un eufemismo considerable. Luna, con 12 años y, por lo tanto, constitucionalmente incapaz de dejar en paz a las misteriosas cosas brillantes, extendió la mano para tocar el aire cerca del cobertizo. Pancax, siendo un tejón de miel con un aparente doctorado en teoría del caos aplicada, decidió que este parecía un momento excelente para una aventura. Lo último que grabó la cámara de seguridad de Henderson antes de experimentar lo que su fabricante luego clasificaría como un fallo técnico imposible fue a una niña perfectamente normal y sus mascotas, para nada comunes, caminando por lo que parecía aire vacío y desapareciendo por completo. Lo que no grabó fue el deleite de Luna. Dios mío, esto es mucho más genial que el autobús, o la expresión de profunda satisfacción de Pancake al finalmente encontrar algo interesante que hacer antes de comer. Los 7 mundos estaban a punto de descubrir que sus problemas acababan de empeorar considerablemente. Luna Martínez salió de lo que estaba casi segura que había sido el cobertizo de su patio trasero y se adentró en lo que definitivamente no era su vecindario. El paisaje se extendía ante ella como la portada de un álbum de heavy metal diseñada por alguien con serios problemas de control de la ira. Agujas dentadas de obsidiana perforaban un cielo rojo sangre mientras ríos de algo fundido excavaban canales brillantes a través de un terreno que parecía haber sido personalmente ofendido por el concepto de hospitalidad. De acuerdo, dijo, ajustándose la mochila y mirando a su alrededor con el tipo de interés casual que la mayoría de la gente reserva para los nuevos centros comerciales. Definitivamente este no es el camino a la escuela. Pancake apareció a su lado, echó un vistazo al paisaje infernal de furia volcánica cristalizada que se suponía que infundiría terror en los corazones de los viajeros cósmicos, y bostezó. Había visto cosas peores el martes. Paseos matutinos. La energía dimensional allí sabía a cereza artificial, lo cual era decepcionante, pero no inesperado. Lo que ninguno de los dos notó fue la enorme fortaleza construida en la mayor aguja de obsidiana, ni los miles de afiladísimos dispositivos de monitoreo que habían fijado su posición de inmediato, ni el hecho de que todos los sistemas de alarma en un radio de 80 km/h gritaban advertencias que se traducían aproximadamente como «Oh, no, oh, no». «Oh, no. La cosa está aquí». Dentro de la fortaleza de gritos eternos, tal como figuraba en las páginas web de turismo galáctico que nadie en su sano juicio visitaba jamás, Racer Fang Prime sufría lo que los futuros psiquiatras clasificarían como un colapso existencial total. Era una máquina de matar de 6 metros de altura, perfectamente evolucionada, con garras capaces de cortar cascos de naves espaciales, dientes afilados personalmente con los huesos de depredadores menores y una reputación que hacía que civilizaciones adultas se orinaran en sus cuerpos. Su guarida era un monumento a la intimidación exitosa. Decorada con los cráneos de cualquiera que alguna vez se creyera más duro que él, no había pasado 3 siglos construyendo su marca solo para que la arruinara cualquier nueva pesadilla que acababa de entrar en su planeta como si fuera la dueña del lugar. Las pantallas de monitoreo le mostraban todo lo que necesitaba saber y nada que quisiera ver. Una pequeña criatura bípeda con lo que parecían ser cubiertas textiles primitivas, acompañada de algo que parecía el tipo de alimaña que su especie había evolucionado específicamente para cazar. Simplemente estaban allí de pie, mirando a su alrededor como turistas que se hubieran bajado en la parada equivocada. «Esto no está pasando», murmuró Racer Fang Prime, viendo a Luna sacar su teléfono y empezar a tomar fotos. «Esto no me está pasando a mí, en absoluto». Pero estaba pasando, y empeoró cuando Luna vio su fortaleza y empezó a caminar hacia ella con ese paso decidido que sugería que planeaba llamar a la puerta y preguntar por direcciones. Debería matarlos inmediatamente, se dijo,
activando su traje de guerra personal y revisando sus sistemas de armas. Rápido, eficiente, sin testigos. Problema resuelto. La parte lógica de su cerebro, la parte que lo había mantenido con vida a través de incontables batallas y golpes políticos, le gritaba que hiciera exactamente eso. La otra parte, la parte que recordaba los informes de sus compañeros de la Alianza, susurraba que tal vez, solo tal vez, debería considerar mudarse a otra galaxia. Optó por lo que consideró un punto medio. Saldría de su fortaleza con todo su atuendo de batalla, demostraría su abrumadora superioridad y los ahuyentaría antes de que la situación se agravara. Era un plan sólido que demostraba la debida cautela, manteniendo su reputación. El plan duró exactamente 12 segundos. Luna levantó la vista cuando las puertas de la fortaleza explotaron, y una criatura digna de las peores pesadillas de la humanidad cargó hacia ellos con suficiente potencia de fuego como para arrasar una pequeña ciudad. Su primer pensamiento no fue miedo ni terror, ni ninguna de las reacciones apropiadas al encontrarse cara a cara con un depredador galáctico. Su primer pensamiento fue, vaya, es como un perro enorme y furioso. Su segundo pensamiento fue, me pregunto si será amigable. Su tercer pensamiento, que puso en práctica antes de que sus instintos de supervivencia pudieran presentar una queja formal, fue, debería acariciarlo. La embestida de Raser Fang Prime se detuvo bruscamente cuando la pequeña criatura bípeda dio un paso al frente. Avanzó, emitió una serie de lo que solo podrían describirse como ruidos amistosos de golpes y extendió la mano hacia su hocico acorazado con la confianza intrépida que sugería locura total o algo mucho peor. ¿Quién es un buen chico?, preguntó Luna, porque en su experiencia, ese era el saludo apropiado para todas las criaturas con más de 2 patas y una dentadura impresionante. ¿Eres un buen chico? Apuesto a que sí. El terror de 7 sistemas, el azote del borde exterior. La criatura cuyo nombre era sinónimo de fatalidad inevitable en 4 cuadrantes galácticos, se quedó paralizada mientras una diminuta mano alienígena le acariciaba el hocico con el tierno cariño que suele reservarse para las queridas mascotas. Fue sin duda el momento más humillante de sus 300 años de carrera. Luna emitió una voz que parecía retumbar desde el núcleo del planeta. Baño ahora. Raser Fang Prime bajó la vista para ver a la criatura más pequeña, la que había descartado como una alimaña inofensiva, mirándolo fijamente con una mirada que sugería que acababa de ser catalogado como un menor inconveniente, interponiéndose entre Pancakes y sus objetivos inmediatos. Ah, ¿sabes dónde está el baño?, preguntó Luna alegremente, sin dejar de acariciar al depredador galáctico máximo como si fuera un Golden Retriever enorme. Pancakes necesita ir al baño, y no quiero que tenga un accidente. Lo que siguió fue una serie de eventos que requerirían un equipo completo de xenopsicólogos para documentarlos adecuadamente. Pancakes, tras determinar que la arquitectura local no era lo suficientemente intimidante, comenzó a rediseñarla metódicamente según sus propias preferencias estéticas. Esto implicó un proceso que parecía un paseo casual, pero resultó en varios muros de carga con fallas estructurales críticas. Luna, mientras tanto, continuó su exploración de la fortaleza con la curiosidad entusiasta de quien acaba de descubrir el parque de juegos más elaborado del mundo. Se tomó selfies con artefactos de conquista invaluables, usó antiguas armas de destrucción masiva como barras de gimnasia. En un momento dado, de alguna manera, logró activar el sistema de sonido de la fortaleza, llenando toda la estructura con lo que su generación llamaba música y todos los demás consideraban psicológico. Guerra. Raser Fang Prime, aún paralizado por la injusticia cósmica de su situación, solo pudo observar cómo siglos de amenaza cuidadosamente cultivada se desmoronaban a su alrededor como un castillo de arena mal construido. El final llegó cuando Luna encontró lo que buscaba. Oh, bien, dijo,
dirigiéndose hacia una puerta que definitivamente no brillaba con energía interdimensional hacía 5 minutos. Otro de esos portales. Vamos, panqueques. Vamos a llegar tardísimos. Cruzaron el portal con la naturalidad de viajeros interdimensionales experimentados, dejando atrás una fortaleza que parecía renovada por un tornado contra y un superdepredador que consideraba seriamente un cambio de carrera. En el repentino silencio, Razer Fang Prime se sentó pesadamente en su trono en ruinas y comenzó a redactar su carta de renuncia a la alianza. Comprendió que algunas cosas simplemente escapaban al alcance de las relaciones tradicionales entre depredador y presa. Solo esperaba que al siguiente mundo le fuera mejor que al suyo. Lo que sucedió después solo podría describirse como una comedia cósmica de errores, si las comedias cósmicas suelen implicar la deconstrucción sistemática de las estructuras de poder galácticas por parte de un estudiante de secundaria y su mascota, que aparentemente tenía una especialización en teoría del caos aplicada. El segundo mundo pertenecía a la reina Mantis Crystal Sherd, una criatura que había evolucionado en el corazón de una estrella moribunda y consideraba a Diamante un refrigerio ligero. Su planeta entero era su cuerpo, una matriz de cristal viviente que había devorado 3 sistemas solares y estaba trabajando en un cuarto. Ella era, según todos los criterios razonables, indestructible. Luna emergió del portal a lo que parecía el interior de la joyería más cara del mundo. Si las joyerías normalmente tuvieran una gravedad capaz de aplastar naves espaciales y temperaturas capaces de derretir el tungsteno. «¡Guau!», dijo, completamente indiferente a que debería haber sido vaporizada al instante. «Es como el palacio de Elsa, pero mucho más». Pancake echó un vistazo al paisaje cristalino, se acercó a lo que parecía una formación de pared decorativa y le dio un mordisco. La pared, que casualmente formaba parte del hombro izquierdo de la reina Mantis Cristal filo afilado, crujió como una papa frita particularmente satisfactoria. El grito de indignación de la reina sacudió 3 sistemas estelares vecinos. Nadie había dañado jamás su matriz cristalina. Nadie lo había intentado siquiera, sobre todo porque intentarlo solía resultar en una desintegración molecular inmediata. «Malos panqueques», dijo Luna, sin levantar la vista de su teléfono, donde intentaba conseguir un buen ángulo para una selfie con las bonitas formaciones cristalinas. «Hablamos de comer cosas que no son comida». Pancake le dedicó el equivalente a un encogimiento de hombros de Honey Badger y continuó su muestreo sistemático de lo que se suponía era la sustancia más dura del espacio conocido. Cada mordisco producía un sonido como el de unas campanillas de viento al romperse, lo cual le pareció estéticamente agradable. Para cuando Luna encontró el siguiente portal, Pancake se había comido aproximadamente la mitad del torso de la reina y estaba trabajando en lo que podría haber sido su vaso. La reina Mantis Crystal Sharpie, mientras tanto, experimentaba su primera crisis existencial en 4.000 millones de años y consideraba seriamente la terapia. El mundo 3 estaba teniendo un día aún peor. El Leviatán de las sombras había gobernado desde los espacios entre dimensiones durante eones, alimentándose de los miedos de seres inferiores y manteniendo el poder mediante la cuidadosa manipulación de la propia oscuridad. Su reino existía en los espacios entre la luz, donde el terror crecía como un ser vivo y la cordura se extinguía. Luna salió del portal a la oscuridad absoluta e inmediatamente sacó su teléfono. «No hay señal», murmuró, encendiendo su linterna para comprobar si tenía barras. El haz de luz LED atravesó el dominio del Leviatán de las sombras como una espada atravesando la seda, revelando un paisaje que de repente parecía menos una pesadilla sobrenatural y más el sótano inacabado de alguien con delirios de grandeza. El propio Leviatán de las sombras, una criatura de oscuridad pura y malévola, que jamás había visto iluminación artificial, echó un vistazo al rectángulo resplandeciente en la mano de Luna y emprendió lo que, caritativamente, podría llamarse una retirada estratégica. «¡Qué bien! Parece una casa embrujada», dijo Luna, caminando hacia adelante mientras agitaba su teléfono con indiferencia para obtener mejor iluminación para sus fotos.
Panqueques, mira este lugar. Es tan atmosférico. Detrás de ella, Panqueques investigaba una pila de lo que el Leviatán de las sombras había creído que eran los gritos cristalizados de sus víctimas. Resultaron ser sorprendentemente crujientes y con un ligero sabor a algodón de azúcar, lo cual fue decepcionante, pero no del todo inesperado. El Leviatán de las sombras, viendo cómo sus siglos de mística cuidadosamente cultivada se evaporaban bajo el intenso resplandor de la electrónica de consumo, decidió que quizá dominar las dimensiones estaba sobrevalorado. En cualquier caso, el mundo 4 le presentó al núcleo volcánico de Drake, el núcleo fundido, lo que inicialmente creyó una situación manejable. Era una criatura de llamas vivas y roca fundida, inmune al calor y capaz de nadar en la lava como si fuera agua de baño. Sin duda, podría con dos pequeños seres orgánicos. Esta confianza perduró hasta que Pancax descubrió que las piscinas de lava personales de Drake tenían la temperatura perfecta para un baño relajante y rápidamente convirtió el terror de los campos de magma en un reticente anfitrión del spa. Parece que le caes bien, observó Luna, tomando fotos de Pancax flotando tranquilamente en lo que debería haber sido roca fundida mortal al instante, mientras el dragón volcánico flotaba cerca, completamente desconcertado. Así no es como se supone que funciona la depredación ápice, murmuró Moulten Coure, viendo a un Oneyer usar su cola como flotador de piscina. El mundo 5 fue donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Mindbender Supremo había pasado milenios perfeccionando el arte de la guerra psicológica, capaz de volver locas a civilizaciones enteras con un solo pensamiento. Sus habilidades telepáticas podían destrozar mentes a través de sistemas estelares y reducir a emperadores cósmicos a escombros balbuceantes. Echó un vistazo a los pensamientos de Luna y al instante se arrepintió de cada decisión de vida que la había llevado a ese momento. Su mente estaba llena de cosas como la ansiedad por las tareas, preguntarse si Jaque de su clase de inglés también la quería, la preocupación por si se había acordado de alimentar a su pez y un debate interno constante sobre si la piña pertenecía a la pizza. Era el equivalente mental a que le obligaran a comer algodón de azúcar mientras alguien ponía música de banda a todo volumen. «¡Qué pare!», susurró Mindbender Supremo, agarrándose su enorme cráneo mientras los pensamientos de Luna sobre su próximo informe sobre Twill Mockingbird comenzaban a sobreescribir los suyos cuidadosamente construidos. «Defensas psíquicas. ¿Dijiste algo?», preguntó Luna, mirando la cueva de cristalina que le servía de sala del trono. «Este lugar tiene una acústica terrible». Mientras tanto, Pancax había descubierto que la colección de pensamientos cristalizados del manipulador mental era un excelente juguete para masticar, a pesar de su supuesto valor infinito para los estudiantes de xenopsicología. El mundo 6 pertenecía al acechador del vacío, una criatura que existía parcialmente fuera del espacio-tiempo normal y se alimentaba de la fuerza vital de planetas enteros. Era oscuridad con forma, entropía con dientes, el tipo de horror cósmico que hacía que los marines espaciales veteranos se retiraran a tranquilos planetas agrícolas. Luna lo miró y dijo: «Ah, pareces un gran felino espacial». «Aquí, gatito, gatito». El acechador del vacío, que nunca se había llamado Kitty en sus 17.000 millones de años de existencia, experimentó emociones para las que no tenía nombre mientras Luna le rascaba detrás de lo que podrían haber sido sus orejas. «Ahora eres el señor Bigotes», declaró con la autoridad absoluta que solo los niños de 12 años podían reunir. «¿Te gustan las caricias en la barriga, señor Bigotes?». La respuesta, como resultó, fue sí. Al acechador del vacío le gustaban las caricias en la barriga, aunque nunca lo admitiría ante los demás miembros de la Alianza. El mundo 7 era la última parada. Hogar del horror cósmico indescriptible. Un ser tan extraño y terrible que contemplar su verdadera forma supuestamente enloquecía instantáneamente a los observadores. Existía en 17 dimensiones simultáneamente y se comunicaba mediante distorsiones controladas de la realidad que podían alterar la física local. Luna lo conoció, tuvo una breve conversación que consistió principalmente en que ella hablara mientras él escuchaba con creciente horror, y luego sacó su diario para anotar sus pensamientos.
El día se volvió extraño. Ella escribió mientras el horror cósmico indescriptiblemente observaba con fascinación. Hoy fui a lugares geniales. Conocía una cosa parecida a mi tío Jerry, pero con más tentáculos y mejores modales. Panqueques. Comió cosas que probablemente no debería, pero parece estar bien. Todavía no terminé mi proyecto de ciencias. Mamá me va a matar. El horror cósmico indescriptible se dio cuenta de que ser reducido a una entrada de diario, comparándolo con el tío de alguien, era de alguna manera peor que cualquier destino que hubiera imaginado. Consideró brevemente ascender a un plano dimensional superior solo para escapar del daño psicológico. Para cuando Luna y Panqueque cruzaron el portal final de regreso a lo que esperaban que fuera su hogar, habían dejado atrás a 7 de las criaturas más temidas de la galaxia en diversos estados de crisis existencial, confusión de identidad y lo que los terapeutas luego clasificarían como una profunda incertidumbre ontológica. La Alianza de Depredadores Máximos de los 7 Mundos, como entidad política, dejó de existir efectivamente ese martes por la mañana, no porque hubieran sido conquistados o destruidos, sino porque estaban demasiado avergonzados para devolverse las llamadas. De vuelta. En la Cámara del Consejo Galáctico, el embajador Vexar descubría que la inmunidad diplomática no lo protegía contra la muda inducida por el estrés. Sus ropas ceremoniales estaban ahora decoradas con parches de escamas mudadas, y su tercer corazón se había rendido por completo y solo emitía gemidos de decepción. La sesión de emergencia se había convocado tras la avalancha de informes que comenzaron a llegar simultáneamente desde los 7 mundos de la Alianza. Los informes carecían de sentido individualmente, y menos aún en conjunto, pero todos compartían ciertos elementos comunes que hicieron a Vexar cuestionar sus decisiones vitales y considerar la jubilación anticipada. Asegúrese de que lo entiendo bien, dijo, revisando sus notas. Mientras los representantes de los 7 mundos intentaban evitar el contacto visual, una pequeña niña humana y su acompañante, de alguna manera, visitaron los 7 mundos en el lapso de una sola rotación planetaria. Al parecer, esta niña acarició a Racer Fang Prime, alimentó a su mascota con Crystal Mantis Quinzar Pech, convirtió el dominio del Shadow Leviathan en una oportunidad fotográfica, transformó el núcleo fundido del Draco volcánico en un spa y le provocó a Mint venderse Prim lo que solo puedo describir como una migraña de proporciones cósmicas. Rebautizó al acechador del vacío como Señor Bigotes y comparó el horror cósmico indescriptible con su tío Jerry. El silencio que siguió fue de esos que civilizaciones enteras podrían erigir monumentos. En nuestra defensa, Racer Fang Prime finalmente lo logró. Se mostró muy amable. Fue entonces cuando la Alianza tomó lo que los historiadores registrarían más tarde como la peor decisión táctica desde que los andromedanos intentaron negociar con un agujero negro. Decidieron tomar cartas en el asunto con sus propios tentáculos, garras y otros apéndices. El plan, tal como era, consistía en rastrear a Luna y Pancax utilizando los recursos combinados de 7 civilizaciones de depredadores ápice, capturarlos mediante una fuerza abrumadora y luego negociar desde una posición de fuerza. Era el tipo de plan que parecía brillante sobre el papel y catastrófico en cualquier otro lugar. Encontraron a Luna en su patio trasero, sentada en el columpio de su porche, haciendo lo que parecían sus deberes, mientras Pancax dormitaba bajo un rayo de sol que definitivamente no había mostrado distorsiones temporales antes. Para su excursión interdimensional. Objetivo adquirido. Transmitió la reina Mantis Cristal Sarpech, con la voz débil por haberle devorado la mitad del cristal y la matriz. Iniciando protocolos de captura. La operación comenzó con lo que la Alianza consideró vigilancia sutil, que implicó la materialización simultánea de 7 naves alienígenas gigantes en la atmósfera terrestre. Esto tuvo el efecto inmediato de provocar que todos los gobiernos del planeta se orinaran en la cama. Pero Luna simplemente levantó la vista de su tarea de matemáticas y saludó. «¡Qué bien!», dijo. Regresaron. Me pregunto si el señor Whiskes estará con ellos. La segunda fase de la operación requería intimidación mediante tecnología superior. Las naves desplegaron sus sistemas de escaneo,
armas y equipo de guerra psicológica más avanzados en una demostración coordinada de fuerza abrumadora, diseñada para demostrar con exactitud cuán superada sería cualquier resistencia. Luna sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos. «Mamá no se lo va a creer», dijo, ajustando el ángulo para iluminar mejor la nave del acechador del vacío. «Esto es mucho más genial que aquella vez que el camión de helados puso música». Pancakes abrió un ojo, evaluó la situación con el interés despreocupado de quien ya ha ganado una partida que los demás jugadores no sabían que estaba jugando, y volvió a dormirse. La tercera fase fue el intento de captura, que comenzó prometedoramente y se fue al garete más rápido que un tejón en un pozo de gravedad. La Alianza había preparado campos de contención especializados, cerraduras dimensionales y anclajes de realidad diseñados específicamente para evitar viajes interdimensionales. Tenían planes de contingencia para sus planes de contingencia y contingencias para sus contingencias. Estaban tan preparados como 7 depredadores cósmicos. No estaban listos para que Luna asumiera que todo era una elaborada fiesta sorpresa de cumpleaños. «Esto es mucho mejor que el laser tag», dijo, subiendo a bordo de la nave insignia de Racer Fang Prime con el entusiasmo de alguien invitado personalmente. «¿Lo organizó mi madre? Siempre se queja de que no hago suficientes amigos». La Alianza se encontró en la situación sin precedentes de ser abordada por su propio objetivo, quien ahora les mostraba su propia nave mientras les señalaba interesantes características de diseño y les preguntaba si tenían algo para picar. «La ingeniería es realmente impresionante», continuó Luna, deambulando por pasillos que se suponía que infundirían terror en los corazones de seres inferiores. «¿Son esos cañones láser? ¿Se parecen a los de Star Wars? ¿Hacen los mismos efectos de sonido?» Mientras tanto, Pancakes había descubierto que los generadores de gravedad de la nave eran excelentes equipos de juego. El hecho de que su interacción casual con la maquinaria estuviera causando contratiempos espaciotemporales localizados en toda la nave fue una ventaja o una catástrofe, dependiendo de su perspectiva. «Esta no es una visita social». Mindvenderse Prim intentó comunicarse telepáticamente, solo para verse inmediatamente abrumada por el entusiasmo de Luna por faltar a la escuela y su genuina curiosidad por la tecnología alienígena. «¿Puedes leer la mente?», preguntó en voz alta. «Eso es genial. ¿En qué estoy pensando ahora mismo?». La respuesta aparentemente fue su próximo examen de geografía, el hecho de que se había olvidado de cargar su tableta la noche anterior y si los extraterrestres tenían algo parecido a una pizza. Mindvenerse Prim, que esperaba pensamientos de miedo o desesperación, se encontró con que le pedían consejos de estudio y recomendaciones de restaurantes. La situación se deterioró aún más cuando la Alianza intentó demostrar su seriedad potenciando sus sistemas de armas. La potencia de fuego combinada de 7 civilizaciones de superdepredadores cargando simultáneamente debería haber sido suficiente para romper una pequeña luna. En cambio, hizo que todas las luces de la calle de Luna parpadearan, lo que la preocupó por su vecina, la señora Peterson, quien aparentemente tenía miedo de los cortes de energía. «Ustedes probablemente deberían tener más cuidado con la electricidad», aconsejó Luna, habiendo de alguna manera llegado a lo que parecía ser el puente del buque insignia. «La señora Peterson tiene una de esas máquinas que la ayudan a respirar. Y si se corta la luz, se preocupa mucho». La Alianza se miró con la incipiente comprensión de que su brillante plan no había tenido en cuenta la posibilidad de que su objetivo estuviera más preocupado por el equipo respiratorio de un vecino anciano que por ser secuestrado por depredadores galácticos. Fue entonces cuando se activó la anulación diplomática de emergencia del embajador Vestar, conectándolo automáticamente con el sistema de comunicación de la nave insignia. «Este es el embajador Vestar de la galaxia. Consejo», anunció, con su voz transmitiendo la autoridad de 437 civilizaciones y al menos 3 medicamentos antiácidos diferentes. «Estamos preparados para negociar una resolución pacífica a esta situación». Luna se animó. «Oh, ¿es esto como un modelo de las Naciones Unidas? Lo hicimos en la escuela el año pasado. Negociaciones». Mientras tanto,
Estaba descubriendo que sus sistemas de contención más avanzados eran tan efectivos contra sus objetivos como una carta redactada en términos contundentes. Pancax de alguna manera había logrado convertir sus cerraduras dimensionales en un cómodo lugar para dormir, mientras Luna se hacía amiga de la IA de su nave y le enseñaba canciones pop terrestres. Para cuando el sistema de navegación del buque insignia empezó a reproducir Baby Shark una y otra vez a través de todos los altavoces del barco, la Alianza había votado unánimemente a favor de rendirse. El problema era descubrir cómo rendirse ante alguien que no sabía que había habido una guerra. El embajador Bexar describiría más tarde las negociaciones finales como la experiencia diplomática más surrealista de la historia galáctica registrada, lo cual era mucho decir teniendo en cuenta que una vez había mediado en un tratado de paz entre las matemáticas sensibles y una especie que se comunicaba exclusivamente a través de la danza interpretativa. Luna finalmente descubrió lo que estaba sucediendo cuando Racer Fang Prime, en un momento de completa desesperación, le explicó la situación. «Espera», dijo, mirando a 7 de las criaturas más temidas de la galaxia, quienes evitaban el contacto visual como niños de jardín de infantes sorprendidos comiendo pegamento. ¿Todos me tenéis miedo? Eso es muy gracioso. ¿Por qué no lo dijiste? La Alianza intentó explicar conceptos como dominio galáctico, jerarquías de depredadores superiores y estructuras de poder cósmico a alguien cuya mayor preocupación esa mañana había sido si recordaba el dinero del almuerzo. Entonces, básicamente, tus matones duelen, Luna, resumió con la claridad devastadora que solo los niños de 12 años podrían manejar. Y estás molesta porque no puedes intimidarme a mí y a los panqueques. Eso es un poco patético, ¿no crees? Esta observación golpeó a la Alianza como un meteoro hecho de puro temor existencial. Lo que siguió fue menos una negociación y más una sesión combinada de terapia de grupo e intervención cósmica. Luna, con la sabiduría informal de alguien que había crecido viendo películas de superhéroes, explicó que tal vez deberían tratar de ser amables en lugar de aterradores y tal vez considerar pasatiempos que no implicaran aterrorizar a civilizaciones enteras. La resolución oficial, registrada en los archivos del Consejo Galáctico, estableció varios precedentes nuevos en la ley interestelar. Pancax fue nombrado formalmente Señor Supremo de todo, un título que reconoció al darse vuelta y exigirle que le frotara el vientre al Void Stalker. Luna fue designada como su traductora oficial y representante diplomática, lo que implicó principalmente que ella explicara que a Pancax en realidad no le importaba gobernar nada siempre y cuando la gente lo dejara en paz y ocasionalmente le proporcionara bocadillos. La antigua Apex Predator Alliance se reestructuró en lo que Luna llamó alegremente el Club de la Amistad Galáctica con videollamadas semanales obligatorias en las que tenían que compartir algo agradable que les había sucedido. Mindbender Supreme descubrió que tenía talento para la poesía, mientras que Crystal Mantis Queensar Pech comenzó un negocio de joyería muy exitoso. El embajador Bexar, que padecía lo que los médicos clasificaban como trastorno traumático burocrático agudo, aceptó un nuevo puesto como director de turismo interdimensional, un trabajo que implicaba principalmente colocar señales de advertencia y mantener una póliza de seguro integral. Solo el papeleo para la conquista accidental por parte de Miner y Mustelid requería un departamento completamente nuevo en el Consejo Galáctico, integrado por seres especializados en escenarios imposibles y asesoramiento terapéutico para antiguos depredadores de Apex. Luna regresó a casa justo a tiempo para la cena, donde su madre le preguntó sobre su día con la preocupación distraída de un padre que trabaja en física cuántica y hacía tiempo que había dejado de cuestionarse las cosas raras que sucedían en su casa. «Oh, ya sabes», dijo Luna, poniendo la mesa mientras los panqueques estaban esparcidos por su lugar favorito de Sunbeam. Hizo nuevos amigos, aprendió sobre política galáctica, accidentalmente se convirtió en representante diplomático, lo de siempre. Su madre asintió distraídamente y mencionó que los vecinos se habían quejado de unas aeronaves inusuales en la zona, pero Luna no debía preocuparse por eso porque la asociación de propietarios estaba manejando la situación. En cuanto a Pancax, había logrado el máximo sueño de Oney Badger. Ahora era técnicamente el ser más poderoso de 7 galaxias,
y absolutamente nadie esperaba que él hiciera algo al respecto. Podía dormir donde quisiera, comer lo que le interesara y, ocasionalmente, recibía tributos en forma de bocadillos premium de criaturas que solían considerarse dueñas del espacio y el tiempo. Reflexionó mientras se quedaba dormido en una zona de luz solar que definitivamente exhibía algunas anomalías gravitacionales interesantes, un martes bastante bueno. Mientras tanto, el universo había aprendido una lección importante sobre los peligros de subestimar a las especies que aún no se habían dado cuenta de que debían quedar impresionadas por el horror cósmico. A veces, el arma más peligrosa de la galaxia era una niña de 12 años que trataba todo como una nueva aventura, y un cariñoso al que simplemente no le importaba tu opinión al respecto. Y en algún lugar de los archivos del Consejo Galáctico, archivado bajo incidentes que técnicamente no deberían ser posibles pero que sucedieron de todos modos, se encuentra un informe que los futuros historiadores estudiarán durante siglos, tratando de comprender cómo dos seres de un planeta apartado reorganizaron accidentalmente la civilización galáctica mediante la simple aplicación de amistad y completa indiferencia hacia las estructuras de poder establecidas. El título de ese informe, para que conste, es exactamente lo que cabría esperar. ¿Por qué los superdepredadores de 7 mundos ahora temen a una niña y su tejón de miel?